Si les cuento esta historia, tal vez nunca más me vean de la misma forma. Voy a revelar aquí secretos que guardé por más de 20 años sobre los bastidores de una organización que controla la vida de 8 millones de personas en el mundo entero. Voy a contar cómo fue descubrir que todo aquello en lo que creí durante 42 años de mi vida era una mentira cuidadosamente construida por hombres sedientos de poder. Y cómo fue tener que elegir entre proteger a mi propia hija o permanecer fiel a una organización que se decía guiada por Dios pero que en realidad protegía criminales y silenciaba víctimas inocentes. Hola mis queridos, me llamo Osvaldo, pero pueden llamarme Don Baldito. Tengo 73 años y nací aquí en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1952. Durante 17 años consecutivos, fui anciano de los Testigos de Jehová, una posición de autoridad espiritual que me daba poder absoluto sobre la vida de cientos de personas. Participé de comités judiciales que destruyeron familias. Presencié encubrimientos de crímenes atroces. Vi de cerca cómo funciona el sistema de control mental más sofisticado que haya existido jamás en la historia de la humanidad. Hoy quiero compartir con ustedes la verdad impactante sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de esta organización. Y principalmente contar cómo fue descubrir que algunas de las personas que más predican amor incondicional son exactamente las que más destruyen vidas y separan familias. Antes de comenzar mi historia dolorosa, quería preguntarles desde dónde me están viendo en este momento tan importante. Déjenme en los comentarios ahí abajo de qué ciudad, qué estado están, porque me da mucho gusto saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de nuestro México lindo y querido. Y si pueden, denle like y suscríbanse al canal, porque esta historia que voy a contar hoy necesita urgentemente ser escuchada por mucha gente que todavía está atrapada en este sistema. Van a entender por qué conforme vaya revelando los secretos más sombríos de esta organización. Era una mañana soleada de marzo de 1962, cuando dos mujeres elegantemente vestidas tocaron la puerta de nuestra casa sencilla en la colonia Santa María, aquí en Guadalajara. Yo tenía apenas 10 años de edad, y obviamente no sabía que aquella visita aparentemente inocente cambiaría completamente e irreversiblemente el rumbo de mi vida y de toda mi familia durante los próximos 42 años. La mayor se llamaba Doña Esperanza, una señora de aproximadamente 50 años con cabellos canosos recogidos en un chongo impecable, y la más joven era Esperanza, una mujer de 30 y tantos años con ojos brillantes y sonrisa cautivadora. Ambas vestían faldas largas hasta la rodilla, blusas de manga larga a pesar del calor intenso de marzo tapatío, y cargaban un portafolio de piel café muy bien cuidado, lleno de revistas coloridas que brillaban intensamente bajo el sol fuerte de la mañana. Mi mamá, Doña Consuelo, siempre educada y hospitalaria como todas las mujeres de su generación, las invitó inmediatamente a pasar a nuestra casa modesta y les ofreció café de olla recién hecho, de ese café fuerte y aromático que preparaba religiosamente todas las mañanas en la estufa de gas que estaba en el rinconcito de la cocina pequeña. Nuestra casa tenía apenas 3 cuartos modestos, pero muy bien cuidados. Piso de mosaico encerado que sonaba musicalmente cuando caminábamos descalzos, y ese olor característico y acogedor de fabuloso mezclado con el aroma penetrante del café que perfumaba todos los ambientes desde el amanecer hasta la noche. Mi papá, don Herminio, trabajaba como obrero especializado en la fábrica textil La Experiencia, una de las mayores empleadoras de la ciudad en esa época, y toda nuestra familia era católica practicante desde varias generaciones. Todos los domingos sin excepción íbamos a la misa solemne de las 9 en la catedral, en el centro de la ciudad, y yo crecí creyendo firmemente que esa era la única forma verdadera y legítima de servir a Dios Todopoderoso. Mi infancia estuvo llena de procesiones, novenas, fiestas religiosas, santos de devoción, y una fe sencilla pero profunda que mis papás habían heredado de sus propios padres y abuelos. Doña Consuelo, dijo Doña Esperanza con una sonrisa que parecía diferente a cualquier sonrisa que yo hubiera visto en mi vida. Era una sonrisa que transmitía una certeza absoluta e inquebrantable sobre alguna verdad fundamental. Venimos aquí hoy para traer una buena nueva maravillosa para su familia bendecida.
¿Les gustaría sinceramente conocer la verdad completa sobre Dios y sus propósitos magníficos para la humanidad? Recuerdo perfectamente que mi mamá frunció el ceño de forma pensativa, pasándose instintivamente la mano por el delantal de flores que siempre usaba durante los quehaceres domésticos, y respondió con la sencillez honesta que siempre la caracterizó que ya conocíamos muy bien a Dios, que éramos católicos devotos desde generaciones incontables. Fue exactamente en ese momento crucial que Esperanza abrió cuidadosamente una de esas revistas coloridas y comenzó a mostrar figuras absolutamente deslumbrantes que llamaron inmediatamente mi atención de niño curioso e imaginativo. Eran imágenes paradisíacas de familias completamente felices jugando alegremente con leones y tigres mansos, personas de todas las razas y nacionalidades abrazándose fraternalmente en un paisaje exuberante que parecía sacado del jardín del Edén. Niños sonrientes cosechando frutas enormes y jugosas de árboles cargados mientras elefantes majestuosos y cebras elegantes pastaban pacíficamente al fondo, en un mundo absolutamente perfecto que parecía materializar los sueños más lindos e imposibles que un niño podría tener. Doña Consuelo ya se había imaginado cómo sería padrísimo vivir eternamente en un mundo donde no existe absolutamente ninguna muerte, ninguna enfermedad, ningún sufrimiento, ninguna lágrima, ningún dolor. La voz de Doña Esperanza era melodiosa e hipnotizante, y yo observaba fascinado cómo mi mamá se inclinaba involuntariamente hacia adelante, mostrando un interés genuino que nunca había visto en sus ojos cuando el tema era religión. Ese es exactamente el propósito original y eterno de Jehová Dios para toda la humanidad obediente. Y esta verdad absolutamente maravillosa está claramente escrita y documentada en la propia Biblia Sagrada. Pero desgraciadamente las iglesias tradicionales y corruptas no enseñan estas cosas al pueblo sincero. Ellas deliberadamente ocultan y distorsionan estas verdades preciosas para mantener al pueblo en la ignorancia y el miedo. Mi papá llegó del trabajo pesado exactamente en medio de esa conversación envolvente, con las manos todavía completamente sucias de la grasa negra de las máquinas textiles industriales, y el rostro visiblemente cansado de quien había trabajado intensamente desde las 5:30 de la mañana hasta ese momento. Las dos mujeres se levantaron inmediatamente y respetuosamente, demostrando una cortesía y educación que impresionaron profundamente a mi papá. Y doña Esperanza dijo con una reverencia sincera que me marcó profundamente: «Don Herminio, estábamos justamente platicando aquí con su esposa maravillosa sobre la esperanza extraordinaria que Jehová Dios tiene preparada cariñosamente para el futuro magnífico de toda la humanidad fiel. ¿Le gustaría también conocer estas verdades bíblicas transformadoras?» Mi papá era un hombre extremadamente sencillo, de pocas palabras pero de carácter sólido, que creía firmemente que el trabajo honesto y sudado dignificaba a cualquier hombre independientemente de su posición social. Se sentó pesadamente en la silla de madera maciza que crujía característicamente siempre que alguien se acomodaba en ella, aceptó con gratitud la taza humeante de café calentito que mi mamá le ofreció cariñosamente, y dijo con la sinceridad absoluta y transparente que siempre caracterizó toda su existencia: «Óiganme, yo trabajo religiosamente de sol a sol todos los días de la semana para mantener a mi familia con dignidad y honor. Si ustedes realmente tienen algo verdadero que puede traer esperanza duradera y paz genuina para nuestra casa trabajadora, sí quiero escuchar, con todo respeto y atención. Lo que pasó metódicamente en los 6 meses siguientes fue una transformación tan gradual e imperceptible que literalmente ninguno de nosotros se dio cuenta cuando nuestra vida comenzó a cambiar completa e irreversiblemente. Las dos pioneras, como se identificaban orgullosamente, comenzaron a visitar nuestra casa religiosamente todos los martes y jueves, siempre exactamente a la misma hora puntual, siempre portando esas revistas coloridas y atractivas, La Atalaya y Despertad, y siempre haciendo preguntas inteligentes y provocativas que removían profundamente nuestra forma tradicional de pensar sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre absolutamente todo lo que siempre creímos sin cuestionar. Don Herminio, ¿por qué será que existe tanto sufrimiento terrible e injusto en el mundo, si Dios es realmente amor puro e infinito? Doña Consuelo, ¿no le parece extremadamente extraño que Jesucristo haya muerto un viernes por la tarde y resucitado el domingo por la mañana,
Si él mismo dijo claramente que estaría 3 días completos y 3 noches enteras en la sepultura, ¿por qué será que prácticamente todas las iglesias cristianas celebran alegremente el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre si la propia Biblia no menciona absolutamente nada sobre cuál fue el día real? Y si los únicos personajes que la Biblia menciona celebrando cumpleaños son personas claramente malas e impías. Cada pregunta, aparentemente inocente, venía cuidadosamente acompañada de versículos bíblicos específicos que ellas localizaban rápidamente y mostraban en nuestra propia Biblia católica tradicional. Y cada respuesta detallada parecía tener un sentido lógico de una forma que jamás había tenido anteriormente. Era exactamente como si estuvieran armando pacientemente un rompecabezas complejo en mi cabeza infantil, pieza por pieza, argumento por argumento. Y yo, aun siendo apenas un niño de 10 años, quedaba absolutamente fascinado con esa lógica aparentemente perfecta e irrefutable. Realmente parecía que tenían respuesta convincente para absolutamente cualquier pregunta, que conocían la Biblia infinitamente mejor que cualquier padre o pastor que hubiera visto u oído en toda mi vida. El primer cambio realmente visible y significativo fue en el comportamiento cotidiano de mi papá trabajador. Él, que tradicionalmente llegaba a casa completamente agotado y acostumbraba a prender inmediatamente la radio vieja para escuchar las noticias locales, o algo de música ranchera relajante mientras descansaba en el patio después del trabajo pesado, ahora llegaba visiblemente ansioso y entusiasmado para continuar estudiando intensivamente esas publicaciones coloridas y envolventes. Mi mamá gradualmente abandonó completamente todas las oraciones católicas que siempre hacía con devoción sincera, el rosario diario, las avemarías repetitivas, las oraciones fervorosas a la Virgen de Guadalupe, y pasó a hacer oraciones completamente diferentes y extrañas, siempre comenzando solemnemente con «Querido Padre Jehová», y terminando invariablemente con «En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén». Pero lo que realmente más me marcó profundamente en esos meses transformadores fue cuando doña Esperanza nos explicó detalladamente sobre la verdad con V mayúscula, como si fuera algo absolutamente sagrado y precioso. Según ella, entre todas las cientos y miles de religiones diferentes que existían esparcidas por el mundo entero, única y exclusivamente los testigos de Jehová conocían real y completamente la verdad absoluta sobre Dios, sobre sus propósitos eternos, sobre cómo realmente agradarle y conquistar su aprobación. Y más importante e impresionante aún, el propio Jehová Dios había escogido personal y específicamente a esta organización como su único canal legítimo de comunicación en la tierra, como su única representante oficial y autorizada entre todos los seres humanos. Ustedes fueron especialmente escogidos y bendecidos por Jehová para conocer estas verdades absolutamente preciosas y raras, proclamaba con esa voz solemne y reverente que me causaba escalofríos en la espalda. Pero ahora que conocen íntimamente estas verdades sagradas, tienen una responsabilidad enormemente sagrada de vivir rigurosamente, de acuerdo con estos principios bíblicos puros, y compartir urgentemente esta esperanza maravillosa con todas las otras personas que aún permanecen perdidas en las tinieblas profundas de la ignorancia religiosa y la confusión espiritual. Exactos 6 meses después del primer estudio transformador, toda nuestra familia fue solemnemente bautizada en el imponente Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová, ubicado en la Ciudad de México. Era un sábado luminoso de septiembre de 1962, y había más de 300 personas vestidas elegantemente viendo emocionadas ese bautismo colectivo, que ellos llamaban reverentemente símbolo público de la dedicación personal. Cuando finalmente llegó mi turno de bajar nerviosamente a esa alberca improvisada y temporal montada cuidadosamente en el escenario central, sentí las piernas temblar incontrolablemente, no solo de nerviosismo natural, sino principalmente de una emoción avasalladora e indescriptible que se apoderó completamente de mi pecho pequeño. El anciano don Casimiro, un hombre imponente y respetado de aproximadamente 60 años, alto y elegante, con cabellos completamente blancos y ojos azules penetrantes,
Me sostuvo firmemente por los hombros con sus manos grandes y callosas por el trabajo, y pronunció bien fuerte y claramente para que toda esa multitud silenciosa escuchara cada palabra. Osvaldo, basado en tu dedicación absolutamente sincera a Jehová, Dios Todopoderoso, y en tu fe genuina e inquebrantable, en Jesucristo como su Hijo unigénito y Salvador de la humanidad, te bautizo solemnemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando salí completamente de esa agua tibia, mojado y temblando de pies a cabeza, no era solo por el frío natural que sentía en la piel. Era una sensación absolutamente indescriptible y trascendente de que mi vida había cambiado radical y permanentemente, de que ahora formaba parte de algo infinitamente mayor y más importante que mi existencia pequeña e insignificante, de que el propio Jehová Dios me había escogido personalmente para ser parte integral de su pueblo especial y exclusivo en la tierra. Los aplausos entusiastas y prolongados que resonaron melodiosamente por el salón inmenso me parecían una aprobación divina directa, y cuando finalmente logré enfocar la mirada en mis papás sentados orgullosamente en la primera fila, vi lágrimas cristalinas de alegría pura y emoción genuina corriendo abundantemente por sus rostros radiantes. A partir de ese día histórico y transformador, nuestra rutina familiar cambió drástica e irreversiblemente en todos los aspectos imaginables. 3 veces por semana, sin ninguna excepción, íbamos religiosamente a las reuniones obligatorias en la congregación local. Martes y jueves puntualmente a las 7:30 de la noche, para las reuniones de la escuela del ministerio teocrático y del servicio del campo, y domingos invariablemente a las 9 de la mañana, para la reunión pública educativa y estudio bíblico participativo. Cada reunión duraba exactas 2 horas completas sin descanso, y llegábamos siempre 15 minutos antes del horario oficial para saludar calurosamente a todos los hermanos y prepararnos adecuadamente espiritualmente. Los sábados por la mañana, sin ninguna excepción, independientemente del clima o las circunstancias, toda la familia salía unida al campo, tocando metódicamente de puerta en puerta para predicar celosamente las buenas nuevas del reino de Jehová. Yo me adapté sorprendentemente rápido a esa nueva vida que realmente parecía tener infinitamente mucho más propósito y significado que nuestra existencia anterior. Como era un niño naturalmente inteligente, comunicativo y desinhibido, pronto me destaqué notablemente en las presentaciones regulares de la escuela del ministerio teocrático. Tenía una facilidad impresionante y natural para memorizar textos bíblicos extensos y complejos y para hablar desenvoltamente en público, habilidades que impresionaban profunda y constantemente a todos los ancianos experimentados de la congregación. El respetado anciano don Venancio, un hombre serio y dedicado que servía fielmente en la organización hacía más de 20 años consecutivos, siempre comentaba con mis papás con un orgullo visible y sincero: este chamaco realmente tiene un potencial absolutamente extraordinario para ser poderosamente usado por Jehová en la organización. Cuídenlo muy bien con cariño, porque seguramente puede ser que Jehová tenga planes muy especiales e importantes para él en el futuro próspero. En la escuela pública, sin embargo, las cosas se volvieron considerablemente más complicadas, penosas y socialmente difíciles. Dejé inmediatamente de participar en todas las posadas tradicionales, de las celebraciones populares de Navidad, de la Pascua Católica, y siempre que había algún examen importante o trabajo escolar obligatorio programado específicamente para sábado, faltaba determinadamente porque era nuestro día absolutamente sagrado de predicación intensiva. Los compañeros de clase comenzaron gradualmente a verme de forma diferente y extraña. Algunos hasta se burlaban abiertamente y cruelmente diciendo que yo era de esos raros que no festejan cumpleaños y no toman Coca-Cola porque creen que tiene sangre en la fórmula. Pero yo había aprendido sistemáticamente en las reuniones regulares que eso era exactamente persecución inevitable por causa de la verdad bíblica, y que el propio Jesucristo también había sido incomprendido, rechazado y cruelmente perseguido por los judíos religiosos de la época. Mi maestra dedicada, la maestra Margarita, una señora bondadosa de aproximadamente 45 años, que siempre demostró cariño y preocupación genuina conmigo, llamó a mis papás repetidas veces para platicar seriamente sobre mi comportamiento cada vez más aislado en la escuela.
Don Herminio expresaba con preocupación maternal legítima. Osvaldo siempre fue un niño naturalmente participativo, alegre, comunicativo y sociable. Últimamente se aísla completamente de los compañeros. No participa absolutamente en ninguna actividad recreativa o social de la escuela. Y siempre que hay cualquier tipo de celebración o festividad, se queda sentado solito en un rincón del salón, como si fuera moralmente superior a los otros niños de su edad. Mi papá respondió con un orgullo que literalmente desbordaba y brillaba a través de los ojos. Maestra Margarita, mi hijo está aprendiendo principios bíblicos genuinos y transformadores. Él no participa en esas festividades mundanas corruptas, porque la Biblia Sagrada condena clara y específicamente esas tradiciones de origen completamente pagano y demoníaco. Preferimos conscientemente que aprenda desde pequeño a agradar exclusivamente a Jehová Dios, en vez de seguir a las multitudes ignorantes. En casa, nuestra vida también se había transformado completa y drásticamente en todos los detalles cotidianos. No teníamos más televisión, porque todos los programas eran unánimemente considerados influencia mundana extremadamente peligrosa, que podría fácilmente corromper y contaminar nuestra espiritualidad pura. No escuchábamos absolutamente más ninguna música secular, solo los cánticos sagrados del reino que venían impresos en los cancioneros oficiales de la organización. Mi mamá había valientemente tirado todos los santos católicos que habíamos guardado cuidadosamente durante años. La Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo Protector, San Antonio Casamentero, declarando categóricamente que eran ídolos abominables y detestables a los ojos puros de Jehová. Hasta mis juguetes infantiles fueron rigurosa y sistemáticamente revisados. Cualquier objeto que recordara remotamente guerra, violencia, magia, brujería o personajes de caricaturas considerados demoníacos fue inmediatamente y definitivamente descartado sin piedad. Pero yo me sentía profunda y genuinamente especial y privilegiado por encima de todos los otros niños. Creía con toda la sinceridad e intensidad de mi corazón inocente que formaba parte del pueblo especialmente escogido de Jehová, que estaba absolutamente del lado correcto de la verdad universal, mientras todo el resto del mundo estaba siendo cruelmente engañado y manipulado por Satanás y sus hordas de demonios malignos. Cuando salía determinadamente al campo y las personas cerraban rudamente la puerta en nuestras caras o decían ásperamente que no tenían ningún interés en nuestros mensajes, yo sentía una pena sincera y profunda por ellas, sabiendo con certeza absoluta que estaban ignorantemente rechazando la última oportunidad real de salvación eterna por causa de la influencia diabólica poderosa que controlaba sus mentes ciegas. A los 14 años de edad, alcancé el estatus privilegiado de publicador no bautizado, lo que significaba oficialmente que podía participar legítimamente en la obra sagrada de predicación y entregar reportes mensuales detallados y precisos sobre todas mis actividades espirituales regulares. Era un orgullo inmenso e indescriptible entregar religiosamente cada mes al anciano directamente responsable del servicio del campo una hojita cuidadosamente llenada donde anotaba meticulosamente cuántas horas había predicado, cuántas revistas coloridas había colocado, cuántos libros educativos había vendido o distribuido, cuántos estudios bíblicos individuales estaba dirigiendo semanalmente, cuántas revisitas regulares estaba haciendo con personas interesadas. Fue exactamente en esa época crucial y formativa que conocí a la joven que cambiaría mi vida para siempre, de forma completamente inesperada. Paloma tenía 15 años recién cumplidos y era hija de uno de los ancianos más respetados, influyentes y admirados de nuestra congregación próspera, el ejemplar hermano Bartolomé. Ella representaba perfectamente lo que todos llamábamos orgullosamente hermana absolutamente ejemplar. Siempre presente en todas las reuniones sin excepción, participaba activamente y entusiastamente en la predicación de casa en casa. Usaba invariablemente faldas largas y discretas, blusas de manga larga y cuello alto. Nunca usaba maquillaje exagerado o llamativo, joyas extravagantes o peinados modernos. Y poseía esa manera naturalmente dulce, sumisa y respetuosa, que era universalmente considerada ideal en una joven cristiana dedicada. Nuestro noviazgo romántico siguió rigurosa y escrupulosamente todas las directrices específicas
que la organización establecía detalladamente para relaciones entre jóvenes dedicados y bautizados. Nunca, en circunstancia alguna, nos quedábamos solos ni por 5 minutos siquiera. Siempre había obligatoriamente un adulto responsable y confiable presente supervisando atentamente todos nuestros encuentros. Nuestras conversaciones giraban única y exclusivamente en torno a temas espirituales edificantes, planes optimistas para el futuro en la organización, y sueños románticos de vivir juntos eternamente en el paraíso terrenal después de que Jehová misericordiosamente destruyera este sistema corrupto de cosas en el glorioso Armagedón. Paloma soñaba sinceramente en convertirse en pionera regular, dedicando voluntariamente 70 horas mensuales completas a la predicación intensiva, y yo soñaba ambiciosamente en convertirme en siervo ministerial respetado y, si Jehová graciosamente bendecía mis esfuerzos, tal vez futuramente un anciano influyente de la congregación. A los 18 años de edad, me casé solemnemente con Paloma en una ceremonia sencilla pero profundamente significativa, realizada en el Salón del Reino de nuestra congregación querida. No hubo absolutamente ninguna música secular mundana, ningún baile sensual o provocativo, ningún brindis festivo con bebida alcohólica, ninguna fiesta extravagante u ostentación material. Absolutamente todo siguiendo rigurosa y meticulosamente las directrices bíblicas específicas establecidas por la organización sabia. Nuestra luna de miel fue romántica pero sencilla en Valle de Bravo, y hasta allá llevamos cuidadosamente una maleta llena de literaturas variadas de los testigos de Jehová para ofrecer discretamente a los empleados educados del hotel donde nos hospedamos y a los turistas simpáticos que encontráramos casualmente por el camino. Poco después del matrimonio bendecido, recibí el honor extraordinario que tanto anhelaba secretamente desde hacía años. Fui oficialmente nombrado siervo ministerial de la congregación. Era considerado el primer escalón realmente importante en la jerarquía espiritual establecida, y me sentí profunda y genuinamente honrado por haber sido considerado espiritualmente digno de esa responsabilidad absolutamente sagrada. Mis funciones específicas incluían cuidar meticulosamente el sistema de sonido durante todas las reuniones, distribuir organizadamente las literaturas para los hermanos necesitados, auxiliar diligentemente a los ancianos en diversas tareas administrativas importantes y delicadas, y ayudar regularmente en el mantenimiento físico y conservación del Salón del Reino. Absolutamente todo se hacía completamente voluntariamente, sin ninguna remuneración financiera o beneficio material, solo por amor sincero y abnegado a Jehová y a su organización terrenal legítima. Paloma y yo comenzamos a planear cuidadosa y responsablemente nuestra familia dentro de los principios bíblicos rigurosos. En la organización, éramos constantemente animados y exhortados a tener hijos bendecidos que pudieran ser ofrecidos desde muy pequeños al servicio sagrado de Jehová. Niños especiales que crecerían conociendo íntimamente la verdad y se convertirían en siervos absolutamente fieles de la organización. Nuestra primera hija, Esperanza, nació en 1973, llenando nuestra casa modesta de alegría indescriptible y nuestra vida de propósito aún mayor y más significativo. 2 años después vino nuestro hijo Gerardo, un niño sano y hermoso, y en 1978 nació nuestra pequeña querida, la pequeña Consuelo, completando nuestra familia bendecida. Nuestra vida familiar seguía una rutina extremadamente rigurosa y disciplinada que considerábamos perfectamente equilibrada y espiritualmente saludable. Todas las mañanas, sin excepción, antes incluso de tomar el desayuno preparado cariñosamente por Paloma, hacíamos nuestra consideración matutina familiar obligatoria, lectura sistemática de la Biblia y oración colectiva en familia que duraba religiosamente por lo menos 15 minutos completos. Los niños aprendieron desde bebés a quedarse absolutamente quietecitos y ejemplarmente comportados durante las largas reuniones de 2 horas, 3 veces por semana, sin hacer ningún ruido o movimiento que pudiera molestar o distraer a los adultos concentrados. Los sábados, toda la familia salía unida para la predicación de casa en casa, y me enorgullecía inmensamente cuando observaba a mis hijitas pequeñitas ofreciendo tímidamente pero valientemente revistas coloridas en las puertas de las casas visitadas. En 1979, a los 27 años de edad,
recibí el nombramiento que cambiaría completa y permanentemente mi vida y mi perspectiva sobre la organización. Fui solemnemente designado anciano de la congregación. La ceremonia oficial aconteció durante una reunión especial de jueves por la noche, con toda la congregación presente para presenciar respetuosamente ese momento histórico y significativo. El anciano superintendente viajante, hermano Florencio, un hombre extremadamente carismático y respetado en toda la región, dio un discurso profundamente emocionante sobre la importancia absolutamente sagrada de los ancianos como pastores amorosos y dedicados del rebaño precioso de Jehová. Hermanos y hermanas queridos y amados, proclamó él con esa voz potente y melodiosa que resonaba impresionantemente por todo el salón del reino silencioso. Jehová Dios ha bendecido extraordinariamente nuestra congregación próspera con un nuevo anciano competente y confiable. El hermano Osvaldo ha demostrado consistentemente por muchos años consecutivos su lealtad absolutamente inquebrantable a la organización, su dedicación verdaderamente ejemplar al ministerio cristiano, y su capacidad excepcional y comprobada de cuidar tanto a la propia familia como a la familia espiritual mayor. Oramos fervorosamente para que Jehová continúe bendiciendo abundante y poderosamente su servicio humilde como subpastor dedicado de esta congregación floreciente. Los aplausos entusiastas y prolongados que resonaron melodiosamente por el salón del reino esa noche absolutamente inolvidable, me llenaron de una sensación que jamás podré describir adecuadamente con palabras humanas. Era orgullo legítimo y profundo, pero también era una responsabilidad espiritualmente pesadísima que caía dramáticamente sobre mis hombros aún jóvenes. Como anciano recién nombrado, yo ahora tenía autoridad espiritual directa y absoluta sobre las vidas de más de 120 personas de la congregación. Podía formar comités judiciales para juzgar casos graves de pecado, decidir sobre desasociaciones que literalmente destruirían familias enteras, aconsejar parejas con problemas matrimoniales serios y delicados, orientar jóvenes en dificultades morales complejas, y participar de decisiones que afectarían permanentemente el destino espiritual de decenas de personas. En los primeros años como anciano dedicado, me entregué integralmente a las responsabilidades con una pasión ardiente que consumía prácticamente todo mi tiempo libre y cada gota de mi energía física y mental. Visitaba regular y cariñosamente a los hermanos enfermos en hospitales y en sus casas. Dirigía varios estudios bíblicos semanales intensivos con personas interesadas en la verdad. Preparaba cuidadosa y meticulosamente discursos edificantes para asambleas regionales grandiosas donde miles de personas me escuchaban atentamente. Mi reputación dentro de la organización crecía constante y sólidamente, y pronto fui oficialmente invitado para servir en otras congregaciones como anciano superintendente viajante, una posición de prestigio que pocos alcanzaban. Pero fue justamente en esa época de mayor éxito aparente que comencé gradualmente a percibir cosas extremadamente perturbadoras que me molestaban profundamente y plantaban semillas de duda en mi conciencia. La primera situación realmente grave que me dejó genuinamente intrigado y cuestionador aconteció con una familia ejemplar y respetada de nuestra congregación. El hermano Leonardo era un hombre absolutamente trabajador y dedicado. Pionero fiel hacía más de 15 años consecutivos, respetado unánimemente por todos en la comunidad, casado con la dulce Olivia, una mujer sumisa y espiritual que había desarrollado una depresión severa e incapacitante después del nacimiento extremadamente traumático del tercer hijo. Olivia buscó inmediatamente ayuda médica especializada y competente, y fue diagnosticada oficialmente con depresión postparto grave, que requería tratamiento urgente y acompañamiento profesional. El psiquiatra experimentado prescribió antidepresivos modernos y eficaces, y recomendó enfáticamente acompañamiento psicológico semanal, especializado para ayudarla a superar gradualmente esa fase terrible y desesperante. Pero cuando el asunto delicado llegó oficialmente al cuerpo de ancianos de la congregación, algunos hermanos conservadores e inflexibles cuestionaron seriamente si ella debería realmente tomar esos medicamentos psiquiátricos modernos. El respetado anciano Aurelio, que era extremadamente influyente en la congregación y poseía más de 30 años de servicio ininterrumpido en la organización,
expresó en una reunión confidencial de ancianos una opinión que literalmente heló mi sangre. Hermanos queridos, necesitamos tener extremo cuidado con esas drogas psiquiátricas modernas. Esos remedios químicos pueden alterar peligrosa y permanentemente la mente de la hermana. Y todos sabemos perfectamente que Satanás aprovecha cualquier brecha mental o vulnerabilidad psicológica para influenciar, manipular y hasta poseer completamente a los siervos dedicados de Jehová. Los ancianos llegaron oficialmente a sugerir que Olivia parara inmediata y completamente con todo el tratamiento médico profesional y confiara única y exclusivamente en Jehová a través de la oración fervorosa y constante, del estudio intensivo y profundizado de la Biblia, y de la participación más activa y dedicada en todas las actividades espirituales de la congregación. Si ella realmente se acerca sincera y verdaderamente a Jehová con fe genuina, insistía el anciano Aurelio, con convicción absoluta e inquebrantable, Jehová seguramente va a curar esa depresión completamente a través de su poder divino. El problema fundamental de ella no es enfermedad mental real, sino falta de espiritualidad adecuada e insuficiente confianza en Jehová. Recuerdo perfectamente haber quedado profunda y genuinamente incómodo con esa posición radical y aparentemente insensible. Pero en esa época yo aún no poseía valor suficiente para contestar abierta y directamente a un anciano mucho más experimentado, respetado e influyente que yo. Después de todo, él poseía literalmente décadas de servicio fiel. Había participado en cientos de casos judiciales complejos. Conocía las directrices oficiales de la organización, infinitamente mejor que cualquier otro anciano de la región, y era considerado un ejemplo de sabiduría espiritual por todos los que lo conocían. Lo que aconteció subsecuentemente con la pobre e inocente Olivia fue absolutamente terrible, y me persigue dolorosamente hasta los días de hoy. Presionada intensa y constantemente por toda la congregación a parar inmediatamente con todo el tratamiento médico y confiar más completamente en Jehová, ella reluctantemente paró de tomar los antidepresivos esenciales y entró en una espiral depresiva aún más profunda, desesperante y aparentemente sin salida. 3 meses después de abandonar completamente los medicamentos por presión religiosa, en una mañana extremadamente fría de sábado que jamás podré olvidar, Olivia salió de casa muy temprano dejando apenas un papelito manuscrito y desesperado, donde declaraba simplemente que no lograba aguantar más vivir con ese dolor insoportable en el alma. Su cuerpo fue encontrado 2 días después por pescadores locales, flotando trágicamente en el lago de Chapala, ya en estado avanzado de descomposición. El suicidio impactante de Olivia estremeció profunda y permanentemente a toda la congregación. Dejó 3 hijos pequeños completamente huérfanos de madre, y destruyó completa e irreversiblemente la vida del marido Leonardo, que nunca más logró recuperarse emocionalmente. Pero lo que más me impactó, indignó y perturbó, fue la reacción oficial y aparentemente fría de los ancianos ante esa tragedia evitable e innecesaria. En vez de reconocer honesta y valientemente que tal vez habíamos errado gravemente al desalentar el tratamiento médico profesional esencial, la narrativa oficial que se construyó automáticamente fue de que Satanás había infelizmente vencido la batalla espiritual por la mente vulnerable de la hermana Olivia, y que ella había perdido la fe en los últimos momentos críticos de la vida, permitiendo trágicamente que el diablo la derrotara completamente. Ninguna responsabilidad fue asumida por la congregación o por los ancianos que habían aconsejado contra el tratamiento médico. En el funeral solemne, que fue realizado de forma tradicional en nuestro Salón del Reino, el anciano Aurelio dio un discurso donde declaraba con naturalidad perturbadora que no siempre logramos entender perfectamente los caminos misteriosos e incomprensibles de Jehová, pero necesitamos continuar confiando plenamente que Él siempre sabe lo que es infinitamente mejor para todos sus siervos fieles. No hubo absolutamente ninguna reflexión sincera o autocrítica sobre cómo nuestra postura inflexible y dogmática podría haber contribuido directa y significativamente a esa tragedia completamente evitable. El viudo Leonardo quedó completa y permanentemente devastado, cargando no solo el dolor insoportable de la pérdida de la esposa amada, sino también una culpa terrible y permanente por haber cedido ingenuamente a la presión implacable de la congregación.
Ese episodio traumático plantó definitivamente la primera semilla real y duradera de duda en mi corazón sobre la supuesta infalibilidad de la organización. ¿Cómo podía ser remotamente posible que la organización sagrada de Jehová, que se proclamaba constantemente guiada por el Espíritu Santo directo de Dios Todopoderoso, hubiera tomado una decisión que contribuyó clara y directamente a la muerte innecesaria y trágica de una hermana genuinamente fiel? Pero logré temporalmente sofocar y suprimir esas dudas extremadamente perturbadoras, pensando desesperadamente que tal vez fuera apenas una prueba severa de Jehová para fortalecer y purificar mi fe y lealtad incuestionables. La segunda situación que me molestó aún más profunda y permanentemente aconteció apenas 2 años después. Involucraba una acusación infinitamente más grave e impactante. Una joven de apenas 17 años llamada Dolores, hija de un publicador ejemplar y absolutamente respetado en la comunidad, buscó valientemente al cuerpo de ancianos con una denuncia que nos dejó completamente impactados y perturbados. Ella estaba acusando directamente al padrastro, el hermano Armando, de estar sistemáticamente abusando sexualmente de ella hacía más de 3 años consecutivos, desde que ella tenía apenas 14 años de edad. Armando era siervo ministerial dedicado hacía más de 10 años. Hombre aparentemente respetado y admirado unánimemente en la congregación, conocido específicamente por su dedicación excepcional al ministerio cristiano y por sus presentaciones brillantes e inspiradoras en la escuela del ministerio teocrático. Estaba casado con la mamá de Dolores hacía exactos 5 años, y aparentemente poseían una familia modelo que absolutamente todos envidiaban y admiraban como ejemplo perfecto de unión cristiana. La acusación devastadora e impactante de la joven Dolores fue literalmente como una bomba nuclear explotando violentamente en medio del cuerpo de ancianos respetado. Programamos inmediatamente una reunión de emergencia para escuchar detalladamente el caso y aplicar rigurosamente los procedimientos bíblicos oficiales establecidos meticulosamente por el cuerpo gobernante de Nueva York. Fue exactamente en esa reunión tensa e incómoda que descubrí una regla específica de la organización que me dejó profunda y permanentemente perturbado, cuestionando fundamentalmente todo lo que siempre creí sobre justicia divina y protección de los inocentes. Según las directrices confidenciales y detalladas del cuerpo gobernante, transmitidas exclusivamente a través de cartas secretas enviadas solo a los cuerpos de ancianos autorizados, cualquier acusación de pecado grave solo podría ser oficialmente confirmada y validada si hubiera por lo menos 2 testigos presenciales independientes del mismo hecho específico, o si el acusado confesara voluntaria y espontáneamente su culpa ante el comité. Hermano Osvaldo, me explicó pacientemente el anciano coordinador, hermano Plinio, un hombre que yo respetaba enormemente y consideraba ejemplo de sabiduría espiritual. Esta es una regla bíblica absolutamente fundamental, basada claramente en lo que está explícitamente escrito en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Un solo testigo no debe levantarse contra un hombre por cualquier error o cualquier pecado que él pueda cometer. Por boca de 2 testigos, o por boca de 3 testigos, debe establecerse el asunto. Es la propia palabra sagrada de Dios estableciendo innegablemente el estándar divino de justicia. El problema absolutamente obvio y gritante es que el abuso sexual infantil casi nunca, en circunstancia alguna, acontece frente a testigos. Los depredadores son invariablemente cuidadosos, calculistas y extremadamente astutos, escogiendo deliberadamente momentos de absoluta privacidad y vulnerabilidad para cometer sus crímenes atroces e indefendibles. Y Armando, cuando fue oficialmente confrontado con las acusaciones detalladas y específicas de la hijastra valiente, negó vehementemente y categóricamente todo con una indignación que parecía completamente genuina y convincente. Él declaró emocionalmente, con lágrimas aparentemente sinceras en los ojos, que la joven Dolores estaba obviamente pasando por una fase rebelde típica y problemática de la adolescencia, y que muy probablemente estaba siendo negativamente influenciada por compañeros mundanos y corruptos de la escuela que deliberadamente querían causar problemas serios y bochornosos para él en la congregación respetada. Sugirió incluso que ella podría estar fantaseando e inventando estas situaciones perturbadoras
por causa de películas inmorales e inadecuadas que veía a escondidas, o libros románticos inapropiados que leía secretamente. Sin dos testigos presenciales independientes y sin confesión voluntaria del acusado, el caso fue oficial y sumariamente archivado como no comprobado bíblicamente. La joven Dolores fue amorosamente aconsejada por los ancianos a tener extremo cuidado con acusaciones tan serias y devastadoras que podrían fácilmente destruir la reputación sólida de un siervo aparentemente fiel de Jehová. Y fue paternalmente orientada a orar más intensamente y estudiar más profundamente la Biblia para conseguir la mente pacífica y perdonadora de Cristo. Armando continuó ejerciendo normalmente todas sus funciones como siervo ministerial respetado, y la vida de la congregación siguió exactamente como si absolutamente nada grave o significativo hubiera acontecido. Pero apenas 3 meses después de esa decisión oficial, la situación se volvió dramáticamente más grave e impactante. La joven Dolores intentó desesperadamente suicidarse tomando una caja entera de medicamentos controlados que encontró en el botiquín de la mamá. Fue internada de urgencia en la UCI del hospital local y literalmente casi murió durante la noche. Cuando finalmente salió del hospital 2 semanas después, estaba completa y visiblemente transformada. Cabellos cortados drásticamente bien cortos de forma rebelde y agresiva, ropa siempre oscura y provocativa, mirada perdida y vacía como si su alma hubiera muerto, comportamiento completamente diferente de la niña dulce, sumisa y ejemplar que todos conocíamos y admirábamos. Paró inmediata y definitivamente de frecuentar las reuniones obligatorias. Comenzó a salir exclusivamente con jóvenes de la escuela que la congregación consideraba mala compañía e influencia demoníaca, y a los 18 años fue oficial y públicamente desasociada por conducta persistentemente desordenada e inmoral, cuando quedó embarazada de un muchacho que ni siquiera conocíamos o habíamos visto anteriormente. La joven que había valientemente denunciado abuso sexual fue castigada y rechazada, mientras el supuesto abusador continuó siendo respetado y honrado. En esa época extremadamente confusa, yo aún no poseía valor suficiente para cuestionar abierta y directamente las reglas aparentemente sagradas de la organización, pero internamente una guerra psicológica terrible estaba aconteciendo constantemente en mi conciencia torturada. ¿Cómo podía ser remotamente justo o divino desasociar a una joven vulnerable que muy probablemente fue víctima de abuso sexual sistemático, mientras el posible abusador continuaba ejerciendo privilegios espirituales en la congregación, como si absolutamente nada hubiera acontecido? Pero siempre que esas dudas angustiantes y perturbadoras surgían en mi mente, intentaba desesperadamente suprimirlas, pensando que los caminos misteriosos de Jehová son infinitamente más altos y sabios que nuestros caminos limitados, y que definitivamente no nos corresponde cuestionar la sabiduría divina perfecta. Mis queridos que están pacientemente acompañándome hasta aquí en esta jornada dolorosa, ¿pueden realmente imaginar lo que es cargar ese peso psicológico terrible en la conciencia día tras día, semana tras semana? Participar activamente de decisiones que destruyen vidas inocentes y familias enteras, y después tener que convivir diariamente con las consecuencias devastadoras y permanentes de esas decisiones cuestionables. Si esta historia está realmente tocando profundamente el corazón de ustedes, dejen un comentario sincero para incentivarme a continuar revelando valientemente estas verdades dolorosas pero necesarias que necesitan urgentemente ser conocidas por el mayor número posible de personas. Durante toda la década de los 80, mi reputación como anciano absolutamente dedicado y confiable continuó creciendo exponencialmente dentro de la organización en toda la región. Fui oficialmente designado para ser superintendente de circuito, una posición de inmenso prestigio que me concedía autoridad espiritual directa sobre 12 congregaciones prósperas esparcidas estratégicamente por la región metropolitana de Guadalajara y ciudades vecinas. Visitaba metódicamente cada congregación 2 veces por año, pasaba una semana entera intensiva en cada una, realizaba reuniones extremadamente confidenciales con los cuerpos de ancianos locales, ofrecía consejos especializados sobre casos judiciales complejos y delicados, y poseía autoridad completa para nombrar y remover siervos ministeriales conforme considerara espiritualmente necesario y apropiado.
Era un trabajo que exigía dedicación absolutamente integral y sacrificial, consumiendo literalmente cada minuto de mi tiempo disponible y cada gota de mi energía física, mental y emocional. Paloma y yo vivíamos exclusiva y completamente de donaciones voluntarias de los hermanos de las congregaciones visitadas, ya que yo había valientemente dejado completamente mi empleo secular estable para dedicarme enteramente al servicio sagrado de la organización. Vivíamos en una casa sencilla pero adecuada que la organización nos proporcionaba gratuitamente. Manejábamos un carro usado pero confiable que se mantenía a través de contribuciones mensuales regulares de las congregaciones, y nuestra vida financiera dependía completa y exclusivamente de la generosidad espontánea de los hermanos dedicados. Por fuera, nuestra familia representaba perfectamente el ideal supremo de la familia testigo de Jehová exitosa y espiritualmente próspera. Nuestras 3 hijas eran todas pioneras regulares dedicadas, participaban activa y entusiastamente de todas las actividades espirituales de la congregación. Eran universalmente consideradas ejemplos perfectos e inspiradores para las otras jóvenes de la organización, se vestían siempre de forma modesta y discreta conforme a las directrices y demostraban constantemente la sumisión y el respeto que eran esperados. Yo era respetado y admirado por los hermanos de toda la región, que genuinamente me veían como un hombre profundamente espiritual, abundantemente bendecido por Jehová, y poderosamente usado para cuidar amorosamente del rebaño. Pero internamente, una transformación psicológica extremadamente perturbadora estaba aconteciendo gradualmente conmigo. La presión psicológica constante e implacable de ser siempre absolutamente perfecto, de tomar decisiones invariablemente correctas que afectaban drásticamente cientos de vidas, de ser ejemplo espiritual incuestionable para tanta gente, me estaba consumiendo lenta pero sistemáticamente como un cáncer silencioso e invisible. Comencé a desarrollar crisis de ansiedad severas e incapacitantes. Insomnio crónico que me mantenía despierto madrugadas enteras. Dolores de cabeza constantes que los medicamentos convencionales no lograban aliviar. Problemas digestivos persistentes que los médicos no lograban explicar o diagnosticar adecuadamente. Pero yo absolutamente no podía demostrar debilidad humana o vulnerabilidad emocional, porque eso podría fácilmente sacudir gravemente la fe de los hermanos que dependían completamente de mi fuerza espiritual aparente. Un anciano, especialmente un superintendente de circuito influyente, necesitaba ser como una roca absolutamente inquebrantable, un ejemplo incuestionable de fe sólida que inspirara confianza total en todos alrededor. Cualquier señal mínima de duda o fragilidad podría causar tropiezo espiritual devastador en personas que me veían como representante directo y autorizado de Jehová en la tierra. Fue en 1987 que aconteció el episodio absolutamente devastador que comenzó a destruir definitiva e irreversiblemente mi fe en la organización. Una de las congregaciones bajo mi supervisión directa estaba pasando por un escándalo gravísimo que amenazaba explotar públicamente. Múltiples denuncias detalladas y documentadas de que el anciano coordinador, hermano Tiburcio, estaba sistemática y deliberadamente abusando de su autoridad espiritual para obtener ventajas financieras personales sustanciales y enriquecerse a costa de los hermanos vulnerables. Varios hermanos respetados e influyentes de la congregación me buscaron separada y confidencialmente con quejas específicas y evidencias concretas. Tiburcio estaba presionando intensivamente a hermanos ancianos y vulnerables para dejar bienes significativos para la organización en testamento, prometiéndoles falsamente bendiciones especiales y posiciones privilegiadas en el paraíso a cambio de sus propiedades. Usaba deliberadamente informaciones extremadamente confidenciales que obtenía durante confesiones privadas y reuniones secretas de ancianos para hacer negocios extremadamente ventajosos, comprando propiedades valiosas por precios irrisorios de hermanos en dificultades financieras desesperantes. Había creado astutamente una empresa de construcción que recibía contratos preferenciales prácticamente exclusivos para reformas costosas y construcciones lucrativas de los salones del reino de toda la región, garantizando lucros sustanciales a través de su posición privilegiada. Cuando investigué detallada y minuciosamente todas estas denuncias extremadamente graves,
Descubrí con horror absoluto que literalmente todo era completamente verdadero y documentado. Tiburcio se había enriquecido sustancial y sistemáticamente a costa de la confianza ingenua y la vulnerabilidad de los hermanos sencillos. Su casa había crecido dramáticamente con reformas costosas y ampliaciones lujosas. Manejaba un carro importado del último modelo del año. Toda la familia vivía ostensivamente con un estándar de vida lujoso, muy por encima de las posibilidades de un simple obrero metalúrgico, que era su profesión oficial declarada públicamente. Había cuentas bancarias secretas, inversiones inmobiliarias estratégicas y un patrimonio acumulado que jamás podría haber sido obtenido, honestamente, con su salario modesto. Preparé meticulosa y cuidadosamente un reporte minucioso y completamente documentado sobre todo el esquema elaborado de corrupción y lo envié inmediatamente a la sede nacional de la organización en México, esperando genuina e ingenuamente que tomaran providencias rápidas, ejemplares y transparentes. Después de todo, estábamos hablando de corrupción sistemática, abuso de autoridad espiritual y enriquecimiento ilícito dentro de la organización sagrada de Jehová. Casos de esta gravedad deberían obviamente ser tratados con máxima seriedad, transparencia total y castigo ejemplar que sirviera de ejemplo para todos. Pero la respuesta oficial que recibí algunos días después, a través de una llamada telefónica, me dejó completamente impactado, desilusionado y perturbado, más allá de cualquier descripción posible. El hermano directamente responsable del departamento de servicio me llamó personalmente y me dijo con una frialdad administrativa que literalmente heló mi espina dorsal. Hermano Osvaldo, entendemos perfectamente su preocupación legítima y sus buenas intenciones, pero necesitamos tener extremo cuidado para no causar tropiezo innecesario en la congregación y escándalo perjudicial en la comunidad local. El hermano Tiburcio posee una familia aparentemente ejemplar y respetada. Es bien visto y admirado en la comunidad local y ha servido aparentemente con fidelidad por muchos años consecutivos. Tal vez sea infinitamente más prudente y sabio conversar con él de forma reservada y privada, orientándolo discretamente a ser más cuidadoso y criterioso en sus transacciones comerciales futuras. ¿Conversar reservadamente? El hombre estaba literalmente robando sistemáticamente a hermanos ancianos y vulnerables, usando criminalmente su posición de autoridad espiritual para enriquecerse ilícitamente, destruyendo la confianza sagrada que los hermanos depositaban en él, y yo debería apenas orientarlo discretamente a ser más cuidadoso. Cuando cuestioné directa y enfáticamente si no sería obviamente el caso de formar un comité judicial oficial para investigar completamente y juzgar ejemplarmente el caso, recibí una respuesta que me reveló aspectos absolutamente sombríos de la organización que jamás había imaginado o sospechado remotamente. Hermano, a veces necesitamos pensar estratégica y prioritariamente en la reputación institucional de la organización de Jehová ante la sociedad y la opinión pública. Si este caso delicado se vuelve público o se filtra a la prensa local, puede fácilmente causar mucho tropiezo devastador entre los hermanos y dar mala publicidad extremadamente perjudicial para la organización mundialmente. Es infinitamente mejor y más sabio resolver estas cuestiones delicadas internamente, de forma discreta y aparentemente amorosa, protegiendo cuidadosamente el buen nombre de Jehová y de la organización. Fue exactamente en ese momento crucial y revelador que comencé a entender una verdad perturbadora e impactante. La organización estaba fundamental y prioritariamente más preocupada por su imagen pública y reputación institucional que por justicia real, protección de las víctimas o castigo apropiado de los criminales. La protección de la marca organizacional era infinitamente más importante que la protección de los hermanos vulnerables. Tiburcio recibió apenas una marcación completamente privada, un tipo de censura administrativa extremadamente blanda que no se anuncia públicamente ni se registra oficialmente en lugar alguno, y continuó ejerciendo normalmente todas sus funciones como anciano respetado e influyente. Los hermanos que habían sido financieramente lesionados y robados nunca supieron que sus denuncias valientes fueron completamente confirmadas, validadas y documentadas por la investigación.
Pero el caso que definitiva e irreversiblemente destruyó y sepultó mi fe en la organización aconteció en 1990 y involucró trágicamente a mi propia familia de forma absolutamente devastadora y personal. Mi hija Esperanza, que en esa época tenía exactos 17 años y era universalmente considerada un ejemplo perfecto de joven cristiana, dedicada y pura, vino a platicar conmigo en una noche extremadamente fría de sábado. Ella estaba visiblemente llorando de forma descontrolada, temblando violentamente como una hoja en el viento, y tardó largos minutos absolutamente angustiantes para lograr formar palabras coherentes a través de los sollozos desesperados. «Papá», finalmente logró decir con una voz completamente quebrada que literalmente partió mi corazón en pedazos. «Necesito urgentemente contar algo absolutamente terrible que me pasó, pero tengo mucho miedo de tu reacción y de lo que todas las personas de la congregación van a pensar de mí». Mi corazón ya estaba disparado descontroladamente, presintiendo instintiva y desesperadamente que no sería algo que lograría soportar escuchar sin despedazarme completamente. «Dime, mi hija querida y preciosa, puedes decir absolutamente cualquier cosa a papá, no importa lo que sea, siempre te voy a amar y proteger». Fue cuando me contó, entre sollozos absolutamente desesperados y lágrimas que parecían brotar de una fuente inagotable de dolor, que había sido brutal y violentamente violada por el hermano Juvenal, hijo de uno de los ancianos más respetados, influyentes y admirados de nuestra congregación. El crimen atroz e indefendible había acontecido exactamente 3 semanas antes, durante una convivencia aparentemente inocente y familiar en el rancho de la familia Juvenal, pero ella estaba completamente paralizada de vergüenza insoportable, miedo devastador y trauma psicológico, sin valor alguno de contarle a nadie lo que había sufrido. El mundo literalmente se desplomó completa y catastróficamente frente a mí en ese momento terrible. Mi hijita preciosa e inocente, que yo había criado amorosa y cuidadosamente dentro de los más rigurosos principios bíblicos, protegida celosamente de todas las influencias mundanas corruptas, había sido violentada bestial y criminalmente por un joven que yo conocía desde niño, hijo de personas que yo consideraba como mi propia familia espiritual más cercana. Mi primera reacción instintiva y desesperada fue abrazarla con toda mi fuerza protectora y prometer solemnemente que íbamos a resolver aquello de forma justa, que ella no tenía absolutamente ninguna culpa por lo que pasó, que yo la protegería de todo y de todos hasta mi último suspiro. Pero como anciano experimentado y obediente de la organización, yo sabía perfectamente que tendría que seguir rigurosa e incuestionablemente los procedimientos judiciales establecidos metódicamente por el cuerpo gobernante, independientemente de mis sentimientos personales devastadores como padre protector. Programé inmediatamente una reunión de emergencia con todo el cuerpo de ancianos para reportar oficialmente el caso gravísimo. Juvenal fue convocado formalmente para explicarse ante el comité judicial, acompañado por el papá anciano, y él negó categórica y fríamente todo con una naturalidad que me dejó completamente nauseado e indignado. Dijo con absoluta convicción y firmeza que hubo apenas un besito completamente inocente y consensual durante la fiesta relajada, y que mi hija estaba obviamente inventando y exagerando dramáticamente esta historia absurda porque se arrepintió después y tenía miedo de ser disciplinada por los papás conservadores. Sugirió incluso que ella podría estar siendo maliciosamente influenciada por amigas mundanas y corruptas de la escuela que deliberadamente pusieron ideas pervertidas en su cabeza, o que había mal interpretado gestos completamente inocentes por causa de películas inmorales que veía a escondidas. Más una vez, me vi trágicamente ante la regla absolutamente inflexible de los 2 testigos que ya conocía y odiaba profundamente. No había otros testigos presenciales de la violación violenta. Juvenal negaba con vehemencia convincente. Entonces técnicamente el caso no podría ser confirmado según las directrices sagradas e incuestionables de la organización. Algunos ancianos llegaron incluso a sugerir de forma implícita pero clara que tal vez Esperanza hubiera exagerado significativamente en su versión de los hechos, o que podría involuntariamente haber dado margen para malentendidos a través de comportamiento inadecuado o ropa provocativa. Esa fue definitiva e incuestionablemente la noche más solitaria,
desamparada y desesperante de toda mi existencia. Ahí estaba yo, anciano respetado hacía más de 10 años, superintendente de circuito con autoridad sobre cientos de personas, hombre teóricamente poderoso e influyente en la organización, pero completamente impotente para proteger a mi propia hija querida o hacer justicia por el crimen terrible e indefendible que habían cometido brutalmente contra ella. Las reglas sagradas e incuestionables de la organización estaban literalmente impidiendo que hiciera lo que cualquier papá normal y protector haría naturalmente: proteger a su hija y castigar ejemplarmente al criminal cobarde. En la madrugada de esa noche absolutamente inolvidable, me senté solo en el patio oscuro y silencioso de casa y lloré como jamás había llorado en toda mi vida adulta. Ahí, mirando desesperadamente a las estrellas silenciosas en el cielo infinito, me hice una pregunta que cambiaría irreversible y completamente todo en mi vida. Si esta organización realmente fuera dirigida por el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, ¿cómo podía tener reglas y procedimientos que sistemáticamente protegían criminales y revictimizaban a sus víctimas inocentes? Fue exactamente en ese momento crucial de claridad dolorosa que una avalancha devastadora de memorias reprimidas volvió a mi mente como una película en cámara lenta. Olivia, que se mató trágicamente después de ser desalentada a hacer tratamiento médico profesional esencial. Dolores, que intentó desesperadamente suicidarse después de no ser creída cuando denunció valientemente al padrastro abusador. Tiburcio, que robó sistemáticamente a hermanos ancianos vulnerables y continuó ejerciendo privilegios como si absolutamente nada hubiera acontecido. Y ahora Esperanza, mi propia hija preciosa, siendo cuestionada cruelmente sobre la veracidad de la violación violenta que sufrió. Por primera vez en 42 años de vida completamente dedicada, comencé a cuestionar fundamental y sistemáticamente si la organización de los Testigos de Jehová realmente era lo que proclamaba ser. Comencé a investigar discreta pero intensivamente sobre la historia real de la organización, sus profecías que fallaron miserablemente, sus escándalos cuidadosamente encubiertos, sus prácticas extremadamente cuestionables, que jamás habían llegado a mi conocimiento a través de los canales oficiales. Descubrí horrorizado que la organización había predicho categóricamente el fin del mundo para 1874, después para 1878, después para 1914, después para 1925, después para 1975. Todas profecías completamente falsas que fueron silenciosamente olvidadas y sustituidas por nuevas fechas sin ninguna explicación o pedido de disculpas a los millones de seguidores que reorganizaron sus vidas enteras basados en esas predicciones. Descubrí casos extensivamente documentados de abuso sexual infantil en congregaciones del mundo entero, sistemáticamente encubiertos por la organización, usando exactamente la misma regla inflexible de los 2 testigos que había protegido al violador de mi hija. Descubrí que exancianos de varios países estaban valientemente denunciando prácticas corruptas, autoritarismo extremo, manipulación psicológica sofisticada y destrucción deliberada de familias que cuestionaban la autoridad organizacional. Descubrí impactado que la organización poseía inversiones millonarias en empresas de tabaco y armamentos, exactamente las mismas cosas que condenaba públicamente y prohibía rigurosamente para los miembros comunes. Descubrí que el liderazgo vivía lujosamente en la sede mundial mientras predicaba sencillez, pobreza y sacrificio para los miembros dedicados. Descubrí manipulación de estadísticas, alteración de publicaciones históricas para esconder errores, y un sistema de control mental tan sofisticado que rivaliza con cualquier régimen totalitario de la historia. Cada descubrimiento devastador era como una puñalada directa en el corazón, destruyendo meticulosamente pedazo por pedazo todo aquello en lo que yo había basado mi vida entera. Durante meses angustiantes, viví en una agonía psicológica absolutamente indescriptible, tratando desesperadamente de conciliar la imagen idealizada que tenía de la organización con la realidad sombría y perturbadora que estaba descubriendo sistemáticamente. El momento final y definitivo de ruptura aconteció cuando mi hija Consuelo, la pequeña querida,
comenzó a presentar comportamientos extremadamente extraños y preocupantes. A los 12 años de edad, estaba teniendo pesadillas constantes y aterrorizantes, crisis de ansiedad severas, miedo excesivo e inexplicable de salir de casa. Cuando finalmente logramos hacerla hablar abiertamente, descubrimos horrorizados que el mismo Juvenal que había violado a Esperanza estaba sistemática y persistentemente acosándola a ella también, preparándola psicológicamente para ser su próxima víctima. La amenaza directa y real del depredador contra mi segunda hija fue definitivamente la gota que derramó el vaso, desbordó mi paciencia y quebró irreversiblemente mi lealtad a la organización. Ya no importaban más las reglas sagradas, los procedimientos incuestionables, las consecuencias devastadoras. Yo era papá protector antes de ser anciano obediente, y mi responsabilidad primera y fundamental era proteger a mis hijas de cualquier mal. Confronté a Juvenal directa y personalmente, sin testigos, sin comités, sin procedimientos oficiales burocráticos. Le dije claramente que si se acercaba nuevamente a cualquiera de mis hijas, lo entregaría inmediatamente a la policía y haría escándalo público devastador, independientemente de las consecuencias para la organización o para mi posición. Él se quedó visiblemente asustado y conmovido, negó todo una vez más con menos convicción, pero afortunadamente nunca más se acercó a mi familia. Fue cuando tomé la decisión más difícil pero necesaria de mi vida. Abandonar completa y definitivamente la organización de los Testigos de Jehová, después de 42 años de dedicación total y sacrificial. Renuncié formalmente a todas mis posiciones de autoridad, entregué mi carta de renuncia detallada al cuerpo de ancianos impactado, y paré inmediata y permanentemente de frecuentar las reuniones obligatorias. La reacción fue exactamente lo que esperaba, pero aún así dolorosa. Fui oficial y públicamente desasociado por apostasía y causar división en la congregación. Todos los amigos de décadas fueron rigurosamente orientados a evitarme completamente como si fuera contagioso. Mis propios papás, hermanos, cuñados, parientes queridos que aún permanecían en la organización, fueron categóricamente prohibidos de mantener cualquier contacto conmigo. Era como si literalmente hubiera muerto para todas las personas que más amaba en la vida. Paloma inicialmente quedó dramáticamente dividida entre la lealtad al marido y la lealtad a la organización que había moldeado su vida entera. Pero después de meses de pláticas difíciles, lágrimas amargas y revelaciones impactantes, ella también decidió valientemente dejar todo atrás y reconstruir nuestra vida lejos de ese ambiente tóxico y controlador. Nuestras 3 hijas, traumatizadas por los eventos terribles que habían vivido, nos apoyaron totalmente en la decisión libertadora. Reconstruir completamente la vida después de los 50 años, tras dedicar 4 décadas enteras a una organización, fue un proceso extremadamente doloroso y desafiante que duró varios años consecutivos. Tuvimos que aprender a vivir en el mundo que siempre habíamos rechazado y temido. Tuvimos que hacer nuevos amigos genuinos, descubrir nuevos intereses y pasiones, construir una nueva identidad que no girara obsesivamente en torno a la religión controladora. Mis hijas necesitaron años de terapia psicológica intensiva para superar los traumas que habían sufrido. Esperanza. Hoy es una mujer fuerte, independiente y resiliente, casada con un hombre maravilloso que la ama y respeta profundamente. Mamá de 2 hijos lindos que crecen libres de cualquier fundamentalismo religioso o control mental. Consuelo se volvió abogada especializada y dedica parte significativa de su trabajo a ayudar víctimas de abuso sexual, transformando valientemente su dolor en propósito de vida. Hoy, a los 73 años, puedo declarar con absoluta certeza que tomar esa decisión valiente fue definitivamente lo mejor que hice en toda mi vida. Liberé a mi familia de un sistema sofisticado de control mental que estaba sistemáticamente destruyendo nuestra felicidad y nuestra dignidad humana fundamental. Aprendí que amor verdadero jamás exige sumisión ciega, y que Dios, si realmente existe, seguramente no aprueba organizaciones que protegen criminales y persiguen víctimas inocentes. Mi mensaje sincero para cualquier persona que esté pasando por situación semejante es sencillo pero poderoso. Definitivamente no están solos en esta lucha. Existen miles de ex-testigos de Jehová valientes por el mundo entero que pasaron por las mismas dificultades devastadoras
y reconstruyeron sus vidas con éxito extraordinario. La libertad puede ser aterrorizante al principio, pero es infinitamente mejor que vivir en una prisión mental sofisticada, disfrazada de paraíso espiritual. No permitan que nadie controle sus conciencias, sus decisiones personales, sus relaciones familiares sagradas. La vida es muy preciosa y muy corta para ser desperdiciada sirviendo a hombres imperfectos, que se proclaman representantes de Dios. Sigan sus corazones, protejan a sus familias, tengan valor de cuestionar cualquier autoridad que exija obediencia ciega a cambio de promesas vagas de paraíso futuro. Esta fue mi historia completa, mis queridos. Extremadamente dolorosa, pero absolutamente verdadera. Necesaria de ser contada para que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos innecesariamente. Si este relato los tocó de alguna forma significativa, compártanlo con personas que necesitan urgentemente escuchar estas verdades libertadoras. Dejen sus comentarios sinceros contando desde dónde están viendo, porque saber que estas palabras están llegando lejos me da fuerza para continuar hablando valientemente. Gracias por acompañarme pacientemente hasta el final de esta jornada difícil pero necesaria. Que todos ustedes encuentren la paz genuina y la libertad verdadera que merecen como seres humanos dignos. Un abrazo cariñoso de este viejo que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y elegir valientemente la verdad sobre la mentira, por más cómoda que pueda parecer superficialmente, tentar nuevamente